Welcome back. Bienvenidos de vuelta. It's a pleasure to teach a group that wants to hear the word of the Lord. Es un placer enseñarle a un grupo que quiere escuchar la palabra de Dios. God wants to multiply His word. He wants to meet with us tonight and then have all of you take His word many places. Dios quiere multiplicar su palabra, encontrarse con nosotros esta noche y que luego todos salgamos a esparcir su mensaje. As we look at the subject of hermeneutics, Estudiando el tema de hermenéutica, we are now looking at laws of interpretation of the Scripture. estamos ahora viendo las leyes de la interpretación de la Escritura. We're looking that we must first establish the literal truth of the Scripture. Vemos que lo primero que tenemos que hacer es establecer el cumplimiento literal de la Escritura. The example of Joshua going into the land of Canaan. El ejemplo de Josué entrando a la tierra de Canaán. The Scripture tells us that God brought down 31 kings through the armies of Joshua. La Escritura nos dice que el ejército de Josué derrotó a 31 reyes en esa tierra. In the law of interpretation, from that we must take that actual thing did happen. Y por la ley de la interpretación debemos asumir que ese hecho sí sucedió. Once we establish that, Una vez hemos establecido esta realidad, we can consider spiritual meanings. podemos entonces considerar el significado espiritual. What do these 31 kings represent? ¿Qué representan estos 31 reyes? We know that each one was a stronghold that the children of Israel had to conquer. Sabemos que cada uno de ellos fue una fortaleza que el pueblo de Israel tuvo que conquistar. Well, they can represent strongholds that can be in a person's life. Bueno, estos reyes pueden representar fortalezas que hay en la vida de las personas. And just as Joshua and the children of Israel conquered the 31 kings, Y así como Josué le mostró al pueblo que debía conquistar estos 31 reyes, there's things in our life that God can and wants to conquer. hay cosas en nuestra vida que Dios quiere y puede conquistar. These kings represented such things as Estos 31 reyes representaban cosas jealousy, envy, como los celos, la envidia, disobedience to God, la desobediencia a Dios, lust of the flesh, el deseo de la carne, the pride of life. el orgullo de la vida. And these are all kings ruling that God wants to bring down. Y todos estos son reyes que gobiernan en nuestra vida y que Dios quiere derrotar. And just as Joshua literally destroyed these kings, Y así como Josué literalmente destruyó a estos reyes, there's kings in our life that the Lord wants to bring down. de la misma manera Dios quiere destruir esos reyes que están en nuestra vida. Yes, the Lord is the King of kings and the Lord of lords of our life. Sí, el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores en nuestra vida. Yet there's areas that He wants to still conquer in our life. Sin embargo, todavía hay áreas en nuestra vida que Él quiere conquistar. He's well able. Y Él sí puede conquistarlas. The scriptures are amazing. La Escritura es sorprendente. They're written over a period of 1,500 years. La Escritura fue escrita durante un periodo de 1500 años. They're written by approximately 40 writers. Los escritores fueron más o menos 40. Now, this is good information, Ahora, esta es buena información, but it's really important for us to know pero es importante que sepamos that the Holy Spirit is the author of the scriptures. que es el Espíritu Santo el autor de la Escritura. We're told this in 2 Peter 1:20 through 21. En 2 de Pedro 1 del 20 al 21 podemos observar esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. To rightly divide the word of God, Para usar adecuadamente la palabra de Dios, we have to be in tune and know the author. debemos conocer al autor. God is the author of his word. Dios es el autor de su palabra. And the Holy Spirit wants to give us a clear understanding. Y el Espíritu Santo quiere darnos ese entendimiento claro de ella. There's 66 books in the Bible, La Biblia tiene 66 libros, yet from Genesis to Revelation, pero desde Génesis hasta Apocalipsis there's a flow of Scripture. hay un fluir. Only God could do such a thing. Y solo Dios puede hacer algo así. In Hebrews 11, En Hebreos 11 it speaks of great events habla de grandes eventos and heroes of faith, y de héroes de la fe. and we can glean much from their lives. Y podemos aprender mucho de la vida de ellos. But the first thing that we must realize in interpreting Scripture, Pero lo primero que debemos ver cuando interpretemos la Escritura that Abraham and Noah and Samson and Gideon, es que Abraham, Noé, Sansón, Gedeón, they did exist. They were very real. ellos existieron, vivieron, fueron reales. And then we draw spiritual applications from their Y lives. luego podemos sacar de sus vidas aplicaciones espirituales. That's the first principle of interpretation that we've been looking at. Ese es el primer principio de interpretación que estamos viendo. We first take the literal meaning, Lo primero que hacemos es tomar el significado literal and then we build upon that. y a partir de este fundamento comenzamos a edificar. The second principle of interpretation of Scripture El segundo principio de interpretación is that the natural reveals the spiritual. es que lo natural revela o muestra lo espiritual. Scripture itself tells this to us. De hecho, la Escritura misma nos lo dice. 1 Corinthians 15, 46 through 47. En Primera de Corintios 15, 46 y 47. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. So it's first the natural, Es primero lo natural, en nuestra Biblia dice lo animal, and then the spiritual. y luego lo espiritual. The natural reveals the spiritual. Porque lo natural revela o muestra lo espiritual. We see Jesus teaching this way. Y vemos que Jesús enseñó de esta manera. John 3, verse 12. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? So the Lord Jesus used natural things to reveal spiritual El things. Señor Jesús usó cosas naturales para mostrar cosas espirituales. Everything God made, Todo lo que Dios hizo, He made with a plan and a purpose. lo hizo con un plan y un propósito. There is a message in everything that God made. Todo lo que Dios hizo tiene un mensaje. We're constantly discovering new things. Constantemente estamos descubriendo cosas nuevas. All of these things have truths that God wants to reveal to us. Y todas estas cosas contienen verdades que Dios quiere mostrarnos. In heaven, we'll see things that we saw here on earth. En el cielo vamos a ver cosas que vimos aquí en la tierra. In heaven, there's going to be music, Porque en el cielo va a haber música, gardens, streets, schools, jardines, calles, escuelas, children, lakes, fountains. niños, lagos, fuentes. God has prepared wonderful things for those who love Him. Dios ha preparado cosas maravillosas para aquellos que lo aman. And here on earth, we just darkly, we just kind of see what's going to be ahead for us. Y aquí en la tierra nosotros vemos así como en una manera un poco turbia, oscura, las cosas que nos esperan en el cielo. We need to prepare to be amazed. Necesitamos prepararnos
para estar sorprendidos después. The beauties of the natural earth are amazing. La belleza de lo natural es increíble. But they speak of spiritual things Pero todas estas cosas nos hablan de cosas espirituales. and our need to prepare for what's ahead. Y necesitamos prepararnos para lo que viene. Solomon spoke of things that were amazing, Salomón habló de estas cosas sorprendentes and they were to share spiritual meanings. que lo que hacen es darnos un significado espiritual. 1 Kings 4, 32 through 34. Primera de Reyes 4, del 32 al 34. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. All these things, which are very natural, Todas estas cosas que son naturales point to spiritual things. nos muestran lo espiritual. So it's first the natural, then the spiritual. Así que primero lo natural y luego lo espiritual. But Solomon is only scratching the surface. Pero Salomón solamente estaba viendo la superficie. So we see something naturally and it's revealing something spiritual to us. Así que cuando vemos algo natural puede revelarnos algo espiritual. We see this in Ephesians 2, 4 through 7. Vemos esto en Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. In the ages to come, En los siglos venideros we will see and understand the wonderful creation, the wonderful things of God. vamos a ver y a entender esta maravillosa creación de Dios. Now, we're natural men and women, Ahora, todos nosotros somos hombres y mujeres naturales, and God's made us to reveal His truth. y Dios nos ha hecho para revelar y mostrar su verdad. He wants us to have our life reveal spiritual things about Him. Dios quiere que nuestra vida muestre cosas espirituales acerca de Él. He has uniquely made each one of us. Él nos ha hecho a cada uno en una forma única. And our lives are to show forth spiritual truths. Y nuestra vida debe mostrar la verdad espiritual. And each one of us will show different aspects of the truths of God. Y cada uno de nosotros muestra diferentes aspectos de la verdad espiritual de Dios. 1 Corinthians 12, 14 through 18 shows us this. Primera de Corintios 12, del 14 al 18 nos lo dice. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? So we need to view our lives in the view of Scripture. Necesitamos ver nuestra vida a la luz de la Escritura. And Lord, why have you made me? What is your purpose for me? Señor, ¿por qué me hiciste? ¿Cuál es tu propósito? What is the best gift that a person can have, the best function a person can have? ¿Cuál es la mejor función que una persona podría tener en el reino o en el cuerpo de Cristo? If you've heard me speak here before, you've heard me ask this question. Si ustedes ya me han oído enseñar aquí, ya saben que hago esta pregunta.
I believe it's very important. Yo creo que es una pregunta muy importante. The best gift, the best blessing El mejor don, la mejor bendición o función is the one that He has given to you. es la que Dios te ha dado a ti. It's the one He's given to you. Es lo que Dios te ha dado a ti. That's where you'll flourish. That's where you'll do well. Allí es donde tú vas a florecer y allí es donde tú lo vas a hacer bien. What has God given you naturally? ¿Qué es lo que Dios te ha dado en lo natural? First in the natural, Primero es lo natural. be faithful in what God has given you naturally, Sé fiel en lo que Dios te ha dado en lo natural. and then see that become something spiritual, and you can use that spiritually. Y entonces ve cómo Dios puede usar eso también en lo espiritual. It's amazing how God has made each one of us. Es increíble cómo Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. We don't know as we fully should know. La verdad, no conocemos todo completamente. We've just touched the surface of the wisdom and the glory of God. Solo hemos tocado la superficie de la sabiduría y de la gloria de Dios. And we want God to open up our understanding. Y queremos que Dios abra nuestro entendimiento. When you go to buy a computer, Cuando uno va a comprar una computadora, you would like the latest technology. uno quisiera la última tecnología So you don't have to buy one for a long time. para que... You don't have to buy a computer for a long time. Yes, because you have the latest technology. comprar lo mejor para que durante mucho tiempo uno no tenga que volver a comprar otra computadora. You want to have the greatest and what's brand new. Uno quiere tener lo mejor y lo más nuevo. The problem is by the time you get it home and take it out of the box, El problema es que para cuando uno ya finalmente compró la compu, la llevó a la casa y la sacó de la caja, it's already outdated. ya pasó de moda. They've already built a faster and better one. Ya construyeron una más rápida y una mejor. Well, I consider the spiritual things of God like that. Y yo considero que las cosas espirituales de Dios son así. We learn one thing, Aprendemos una cosa and there's a big list of things for us to yet learn. y aún así, después de haber aprendido esa, nos queda otra gran lista de cosas por aprender. But we learn them by first looking at the natural Pero las vamos aprendiendo cuando vemos primero lo natural and then considering the spiritual. y después considerando lo espiritual. Let's look at the children of Israel again. Veamos nuevamente el pueblo de Israel. What did God feed them in the wilderness? ¿Cuál fue el alimento que Dios les dio en el desierto? Manna. And Y manna means, what is it? Y la palabra maná significa ¿y esto qué es? Now, we know that was something very natural. It was bread that came down from heaven. Ahora sabemos que esto es algo natural, fue un pan que descendió del cielo. But do those terms spark something else in you? Pero estas palabras producen algo en nosotros. The bread that came down from heaven. El pan que descendió del cielo. If we look at it naturally, it was the manna in the wilderness. Si lo vemos en lo natural, fue el maná allí en el desierto. So first the natural, Entonces primero es lo natural then the spiritual. y luego lo espiritual. What is it speaking to us spiritually? The bread that came down from heaven. Espiritualmente, ¿qué nos está diciendo el pan que descendió del cielo? ¿De qué nos está hablando? The word, La palabra, sí. the word is the bread of God. Porque la palabra es el pan de Dios. Is not Jesus ¿No es también Jesús the bread that came down from el heaven? pan que descendió del cielo? John 6:31 through 35. Juan 6 del 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
hasta el 35. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. So Jesus is the bread which came down from heaven. Jesús es el pan que descendió del cielo. First the natural, then the spiritual. Primero lo natural y después lo espiritual. Let's look at something else that's natural. Veamos algo más que es natural. 2 Samuel 5:7. Segunda de Samuel 5:7. Here we have a hill called Mount Zion. Aquí tenemos un monte llamado Monte Sinaí. Segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. So Zion is a hill in Jerusalem. Sión es un monte en Jerusalén. It's just outside the walls of the old city. Está en las afueras de la antigua ciudad. So naturally it's a hill. Así que en lo natural es un monte. But there's a spiritual significance behind it. Pero detrás de este monte hay un significado espiritual. When the children of Israel went into the land, Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, they took much of the land, tomaron posesión de buena parte de la tierra. but it wasn't until the time of David that they took all the land that God was desiring for them. Pero no fue sino hasta el tiempo de David que ellos terminaron de tomar toda la ciudad, toda la tierra que Dios tenía para ellos, la herencia. It was David, the man after God's heart. Fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Finally, the desire of God was fulfilled. Por medio del cual el deseo de Dios finalmente fue cumplido. David took Zion from the Jebusites. David tomó Sión de que estaba en posesión de los jebuseos. Now, this natural hill speaks of other things. Ahora, este monte natural nos habla de otras cosas. It speaks of maturity in God. Nos habla de la madurez en Dios. It speaks of victory in God, Nos habla de la victoria en Dios, ruling and reigning. de gobernar y de reinar. It speaks of the city of God. Nos habla de la ciudad de Dios. So we first hear of Zion just being a city outside of Jerusalem. Así que en primera instancia sabemos de Sión como una ciudad que está en las afueras. First the natural, then the spiritual. Primero lo natural y después lo espiritual. And let's see what the scripture says about spiritual Zion. Y veamos qué es lo que la escritura nos dice acerca del Sión espiritual. Psalm 2, verse 6. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. So we see that Zion is the place that God sets his king, and it's a holy hill. Vemos entonces que Sión es el lugar donde Dios ha puesto su rey y que es un lugar santo. Psalm 9:11. El Salmo 9, versículo 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. God dwells in Zion. Dios habita en Sión. Psalm 20, verse 2. Salmo 20, versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Strength and help comes from Zion. La fuerza y la ayuda proviene de Sión. Psalm 48, verse 2. Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Natural Zion, the place where David reigned, El Sión natural fue el lugar donde David reinó. has spiritual meanings. Tiene significados espirituales. Zion, the city of the great king. Sión, la ciudad del gran rey. Zion represents believers who have
chosen to go on and continue to go on. Sion representa a estos cristianos que han tomado la decisión de creer y de avanzar y de continuar en Dios. The thought of going on to maturity. Está el concepto de avanzar hasta la madurez. Remember, if we're going to understand the scriptures, Recuerden que si vamos a entender la escritura, if we're going to rightly divide the scriptures, si vamos a usar bien la escritura, we never stop. We always continue on. nunca nos podemos detener, debemos continuamente avanzar. We don't settle down in some grassy field, No nos acomodamos ahí en un campo con gramita bonita, but we continue our journey upward. sino que continuamos nuestro viaje hacia arriba. Come and let us go to the mountain of the Lord, Vamos, subamos al monte de Jehová. and he will teach us of his ways. Y allí Él nos va a enseñar sus caminos. God desires for us to press on to his very best. Dios desea que nosotros presionemos y avancemos para alcanzar lo mejor de Él. I'd like to encourage you to do a study on Mount Zion. Quiero animarlos a que hagan un estudio acerca del monte de Sión, It constantly speaks of God's very best. porque el monte Sión constantemente nos habla de lo mejor de Dios. And that needs to be our desire. Y allí debe estar nuestro deseo. May God open our understanding so we see first the natural, Que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos ver primero lo natural then the y spiritual. después lo espiritual. Next, we want to look at the principle of the first mention. El siguiente principio que vamos a observar es el principio de la primera mención. This really brings understanding when we study the Y scriptures. cuando uno estudia la Biblia, observar este principio nos da mucho entendimiento. We may be studying a subject and want to know more about it. Puede ser que estemos estudiando un tema y querramos saber más. One thing that's very important Algo que es muy importante is to go back to when was the first time that was mentioned. es buscar en la Biblia cuándo fue la primera vez que se mencionó ese tema o esa persona o lo que sea. When we go back to the first time something was mentioned, Cuando nosotros regresamos y buscamos la primera vez que algo fue mencionado, it gives us understanding. vamos a tener entendimiento. Because when something's first mentioned, Porque cuando algo se menciona por primera vez, it's like the roots of a tree, es como la raíz del árbol, it's like a seed, es como la semilla. and then all of the branches, all of the truths of that subject Y luego todas las ramas, todas las verdades de ese tema come out of that seed or those roots. proceden de esa semilla, de esas raíces iniciales. The seed, the first mention, La semilla o la primera mención is the guide or the instruction to the truth. es la guía o la instrucción para conocer la verdad. It's like the first link in a chain to many more links. Es como el primer eslabón de una cadena que tiene muchos otros eslabones. In Genesis 1:24 through 25, En Génesis 1 del 24 al 25, God gives us instruction. Dios nos da instrucciones. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. See, we see there's a seed there. We see the beginning of everything. Vemos aquí la semilla del comienzo de todo. That everything reproduces after its own kind. Dice aquí que todo se reproduce según su género o su especie. A potato produces a potato. La papa produce papas An eagle produces an eagle. y el águila produce aguiluchos. We produce what we are. Y nosotros producimos o reproducimos lo que somos. Now, that truth
That truth is found here in Genesis. Ahora, esa verdad la encontramos inicialmente aquí en Génesis. This is true naturally and spiritually. Y esto es verdad tanto en lo natural como en lo espiritual. We reproduce what we are. Nosotros reproducimos lo que somos. When God made the heavens and the earth, Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, he saw that it was good. Él vio que era bueno. And it's like stepping back and painting a wall and saying, oh, that looks good. Es como cuando uno pinta una pared y da unos pasos hacia atrás y la observa y dice, ah, está bien, quedó bien. And when God stepped back, he realized everything he made was right. Y cuando Dios dio un paso atrás, observó que todo lo que había hecho estaba bien. And that is a beginning for us. Y para nosotros ese es un comienzo. We see how God created us. Vemos cómo fue que Dios nos creó. We're his workmanship. Porque nosotros somos obra de sus manos. And we know that he only does good things. Y sabemos que Dios únicamente hace cosas buenas. And he desires to work in us and reproduce that which is good, that which is right. Y sabemos que Dios quiere obrar en nosotros y reproducir todo lo bueno que hay en nosotros en otras personas. And we go back to Genesis to see it. Y para poder ver esta realidad, regresamos a Génesis y allí lo vemos. We become like those who we follow. La verdad es que nosotros nos vamos pareciendo cada vez más y más a aquellos que seguimos. In the beginning, the first principle of one following another, En el principio, cuando comienza esto de que unos siguen a otros, we see Eve listening to the serpent. vemos que Eva escuchó a la serpiente. And the more she listened to the serpent, Y mientras más escuchaba ella a la serpiente, the more she became more like him. más se volvió ella parecida a la serpiente. And that's why God caused that man would have to die. Y por eso fue que Dios tomó la decisión de que el hombre tenía que morir. Because he did not want sin to continue on. Porque Dios no quería que el pecado permaneciese por siempre. We see the beginning of the sin of man in the garden. Vemos que el pecado del hombre comenzó en el huerto del Edén. So if you want to understand the thought of sin, Así que si queremos entender el concepto del pecado, go back to the garden where sin and man originated. regresemos al huerto donde se originó el pecado en el hombre. Those who listen to the devil and follow him Los que escuchan al diablo y lo siguen will have the same fate of the devil. van a tener el mismo destino que el diablo. But we desire something much better. Pero nosotros lo que deseamos es algo mucho mejor. In Genesis 6, verse 3, En Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. here we have the first mention of 120 years. Aquí tenemos la primera mención de 120 años. Even though God is very long-suffering, merciful, and gracious, Aunque el Señor es longánime, lleno de gracia y misericordioso, we must look at the entire scope of scriptures. debemos ver la imagen completa de la Escritura. His spirit shall not abide with man forever. Dice aquí, mi espíritu no contenderá con el hombre por siempre. It shows us that his patience can run out. Esto nos muestra que su paciencia tiene un fin. Now 120 is first mentioned in Genesis 6. Ahora, 120 se menciona por primera vez en Génesis 6. And throughout Scripture, 120 means the end of flesh.
Y a través de toda la escritura, 120 significa el fin de la carne, el final de la carne. In Acts 1:15, En Hechos 1:15 it was the day of Pentecost. fue el día de Pentecostés. There were 120 in the upper room. Habían 120 en el aposento alto. The significance of the ending of the flesh and the spirit being in control. Y aquí tenemos la importancia de cuando termina la carne y cuando el espíritu es quien toma el control. This is a truth that started in Genesis, Esta es una verdad que comenzó en Génesis and we see it throughout y scriptures. que vemos a través de toda la escritura. In Genesis 14:4, En Génesis 14:4, 12 años habían servido Kedorlaomer y el 13º se rebelaron. so for 12 years they served Chedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. Durante 12 años sirvieron a este rey y en el año 13º se rebelaron. So for 12 years they were under government, Así que durante 12 años ellos estuvieron bajo un gobierno, but the number 13 represents the rebellion. pero el número 13 representa la rebelión. That's the first mention of the number 12 and the number 13 in scriptures. Y esta es la primera mención del número 12 y del número 13 en la escritura. Throughout scripture, the number 12 means government. A través de toda la escritura, el número 12 significa gobierno. Jacob had 12 sons who became the fathers of the 12 tribes of Israel. Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Jesus chose 12 disciples that became 12 apostles. Jesús escogió a 12 discípulos que se convirtieron en 12 apóstoles. Now, these two examples are seeds or beginning points themselves. Ahora, estos dos ejemplos son semillas o comienzos en sí mismos. They explain something further in Revelation. Y en Apocalipsis se explican mejor, explican más. We see the number 12 being mentioned in Genesis, Vemos que el número 12 se menciona en Génesis and then in Revelation 21:12, y luego en Apocalipsis 21:12 tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. So when we want to see what something means, we want to find the first mention of it. Así que cuando querramos saber qué significa algo, debemos ir y buscar la primera vez que esto es mencionado en la escritura. There's more first mentions in the scripture. Hay muchas más primeras menciones en la escritura. As we said in Genesis 3, it's the beginning of the sin in man. Como vimos en Génesis 3 está el inicio del pecado en la tierra. And this sin is coming to maturity in our day. Y este pecado alcanza la madurez en nuestros días. We see this in 2 Timothy 3, 1 through 2. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. So what was planted in Adam and Eve is coming to maturity in full strength in our day. Lo que fue plantado en Adán y Eva alcanza su madurez y su plena fuerza en nuestros días. Jesus taught concerning the law of first mention. Jesús enseñó respecto a la ley de la primera mención. In Matthew 19, verse 3, En Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? So they came and asked Jesus a question. Vinieron y le hicieron una pregunta al Señor Jesús. And what was his answer? ¿Y qué respondió él? He went to the law Él fue a la ley
of first mention. de la primera mención. Matthew 19:4. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? His answer was going back to the first time a family was mentioned. Su respuesta fue: si regresamos al principio cuando fue hecha inicialmente la familia. They didn't realize that the last Adam created the first Adam. Ellos no se habían dado cuenta que el postrer Adán había creado al primer Adán. Jesus bases his answers on the law of first mention. Jesús basa sus respuestas en la ley de la primera mención. And he continues on in verse 5 and through 8. Y continúa explicando de los versículos 5 al 8. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. But from the beginning it was not so. Mas al principio no fue así. The answer the Lord gave was not from Moses, but it was the very beginning when a subject was brought up. La respuesta que el Señor les dio no se basó en lo que dijo Moisés, sino fue más allá, fue a la raíz, al principio cuando Dios comenzó esto. Why did Moses give the answer he gave? ¿Por qué fue que Moisés les había respondido de esta manera? For your notes, that's Deuteronomy 24. Porque allí está en Deuteronomio 24. Jesus said it was because of the hardness of their hearts. Jesús dijo que Moisés les había dicho esto debido a la dureza de corazón de ellos. Can anything good come out of one's hardness of heart? ¿Puede salir algo bueno de la dureza de corazón? Certainly not. Ciertamente no. And God's purpose is to bring us back to his original plan. Y el propósito de Dios es hacer que volvamos al plan original de Él. God doesn't change. His ways are always perfect. Dios no cambia y sus caminos siempre son perfectos. The same is true of his plan for mankind. Y lo mismo se aplica al plan que Él tiene para la humanidad. Hebrews 13:8 and Malachi 3:6 both tell us he doesn't change. Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8 nos dicen que Dios no cambia. Jesus went back to the beginning. Jesús los regresó al principio. 1 John 3 verse 11. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. So the apostle there is going back to the beginning. El apóstol Juan está regresando al principio. Jesus went back to the first family. Jesús también regresó a la primera familia. No, I'm sorry. It was John. 1 John. It was John. Perdón, no Jesús, sino Juan también mencionó aquí a la primera familia. Verse 12. En el versículo 12 de primera de Juan 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. In the beginning, the thought that we should love one another is something that God put in the heart of men. Al principio, el concepto de amarnos unos a otros fue algo que Dios puso en el corazón del hombre. 1 Thessalonians 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. So it's born into the human mind that we're to love one another. Está
en la mente humana que debemos amarnos unos a otros. We don't treat others as they treat us, No tratamos a los otros como nos tratan ellos a nosotros, but as we would like to be treated. sino los tratamos como nos gustaría que ellos nos tratasen. So the thought of God's love and the love that He wants us to have, Así que el concepto del amor de Dios y del amor que Dios quiere que tengamos it starts in Genesis, but it's throughout all of Scripture. comienza en Génesis, pero lo vemos a través de toda la Escritura. As we continue to look at the thought of seeds and the law first mention, Y cuando continuamos viendo la ley de las semillas y de la primera mención, many times things are mentioned in the book of Genesis, muchas veces las cosas son mencionadas en el libro de Génesis. and we see the fulfillment of them in the book of Revelation. Y vemos luego el cumplimiento de estas en el libro de Apocalipsis. Let's go back even further than this. Ahora, regresemos aún más atrás. Now, the mention of sin in man is first found in Genesis. La mención del pecado en el hombre es mencionado por primera vez en Génesis. But the first mention of sin is found prior to the book of Genesis. Pero la primera mención del pecado está antes de Génesis. Do I have your attention? ¿Me están poniendo atención? Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? We're speaking about the first mention of sin, and we're referring back to before the book of Genesis. Estamos hablando de la primera mención del pecado y que la primera mención fue antes del libro de Génesis. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? Let's look at Isaiah 14, 12 through 14. Vamos a Isaías 14, del 12 al 14. This is the very beginning of sin. Aquí tenemos el comienzo, el inicio del pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. So we're going to the law first mentioned, and this is where sin began. Vamos entonces a la ley de la primera mención, y aquí vemos cuándo comenzó el pecado. Here we see the rebellion of Lucifer, whose name was changed to Satan. Aquí vemos la rebelión de Lucero, cuyo nombre fue cambiado a Satanás. His rebellion starts in this way. Su rebelión comienza así. And we want to consider these things. Y debemos pensar y analizar estas cosas. It says of Satan, Dice de Satanás, you said in your heart. dijiste en tu corazón, tú decías en tu corazón. The thoughts of our hearts are very important. Los pensamientos de nuestro corazón son muy importantes. At first, maybe he didn't proclaim it, Al principio puede ser que él no lo haya proclamado con su boca, but he spoke to himself in his heart. pero él habló para sí mismo en su corazón. Maybe he was a whisperer. Tal vez él era alguien que murmuraba. We want to be careful concerning whisperers. Debemos tener mucho cuidado de no ser murmuradores, This is the beginning of sin. porque allí comienza el pecado. In Isaiah, we have the 5 I wills of Satan. Aquí en Isaías tenemos las 5 declaraciones egocéntricas de Satanás. Here is the beginning of self-will. Aquí tenemos el inicio de la vanagloria. The I wills of Satan Las declaraciones de Satanás, is ambition, su ambición, but not ambition that was birthed from the heart of God. pero no una ambición que naciera en el corazón de Dios. Lucifer didn't want the covering of God. Luzbel no quería la cobertura de Dios. He said, I will ascend to heaven above the stars of God.
Porque dijo, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Stars can represent angels. Las estrellas pueden representar ángeles. I will set my throne on high. Levantaré mi trono. I will sit on the mount of the assembly in the far reaches of the north. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. This is speaking of Mount Zion, the city of the great king. Aquí está hablando del monte de Sión, de la ciudad del gran rey. That's found in Psalm 48, verse 2. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 48:2. I will ascend above the heights of the clouds. Sobre las alturas de las nubes subiré. I will make myself like the Most High. Y seré semejante al Altísimo. Lucifer reached for something that God never intended for him to have. Lucifer quiso alcanzar algo que Dios no había planificado para él. In the Gospel of John, En el Evangelio de Juan we see the I ams of the Lord Jesus. vemos los yo soy del Señor Jesucristo. And everything that God is, Y todo lo que Dios es, Lucifer or Satan seeks to imitate. Satanás trata de imitar todo lo que Dios es. Was God withholding any good thing from Satan? ¿Será que Dios estaba reteniendo cosas buenas para que Satanás no las pudiese tener? No, not at all. Para nada. Psalm 84, verse 11. Salmo 84:11. Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No good things will he withhold from those who walk uprightly. No quitará el bien a los que andan en integridad. So if we want more in God, Así que si queremos más de Dios, we walk uprightly. debemos andar en integridad. It's very foolish to reach beyond what God has appointed for us. Es una tontería tratar de agarrar, de querer obtener cosas que Dios no ha preparado para nosotros. Anything outside of the will of God simply isn't good for us. Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios simplemente no es buena para nosotros. Satan went around heaven whispering, Satanás estuvo allí por todos lados murmurando, making those who would listen to him unhappy and discontented. y todos los que querían oírlo, él los hacía que estuvieran insatisfechos y que no estuvieran agradecidos y contentos. Telling them they deserve something better. Y les decía, no, tú mereces algo mejor. They deserve equality with God. No, tú tienes que ser igual a Dios. He said, I'm going to something better. Won't you follow me? Y les decía, yo voy a obtener algo mejor. ¿Te vienes conmigo? This is the seed, the beginning of self-will. Y esta es la semilla, este es el inicio de la obstinación. And we have that issue facing us. Y este asunto es un asunto al que nos enfrentamos todo el tiempo. My will or the Father's will? ¿Mi voluntad o la voluntad del Padre? It's the issue of the whole universe. Y este es un asunto, un problema que está en todo el universo. Will we do our will or God's will? ¿Voy a hacer yo la voluntad de Dios o la mía? We want to consider these things in our hearts. Y este tipo de cosas debemos meditarlas en nuestro corazón. All of us are equal in importance. Todos somos todos tenemos la misma importancia. All of us are equal in importance. Todos tenemos la misma importancia. Somos iguales en cuanto a la importancia. But not all of us are equal in gifts and capabilities. Pero no todos somos iguales con los dones que tenemos y con las capacidades que tenemos. So God's boundaries
are a blessing to us. Por lo tanto, los límites que Dios nos pone son de bendición para nosotros. If in our heart we want to be a missionary and go to the far fields, Si en nuestro corazón nosotros anhelamos ser un misionero e ir al lejano oriente, but God wants us to stay at home and be a prayer warrior, pero lo que Dios quiere es que nos quedemos en casa y que seamos guerreros de oración, where is the best place for us? ¿cuál es el mejor lugar para que estemos? It's to stay home where God wants us to be. Es en la casa donde Dios nos quiere tener. So when we're considering exercising our will over God's will, Así que cuando consideramos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, then we want to go back to the first mention of one who exercised self-will. así debemos entonces regresar a la primera mención de aquel que quiso hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. How did it end for Satan? How does it end? Does it end well? ¿Cómo termina Satanás? ¿Termina bien? No. So we want to learn from that. We don't want to listen or be a whisperer. Así que debemos aprender de él. No queremos ser murmuradores. We don't want to be a complainer. No debemos ser de los que se están quejando. Lucifer wasn't content with what God had given him. Satanás no estaba contento con lo que Dios le había dado. And he passed this down onto us. Y él nos ha transmitido lo mismo a nosotros. So he was the beginning of pride. Él fue el inicio del orgullo. He was unthankful. Él fue mal agradecido. So we look at the beginning of the thing, Así que si vemos el inicio and then we go to the book of Revelation, y vamos luego a Apocalipsis and then we look at the end of the matter. y vemos cómo termina esto, And it doesn't go well with those who practice self-will. vemos que no les va nada bien a aquellos que son obstinados. So what is best is what God has planned for us. Así que lo mejor es lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. We want to be those who are thankful. Queremos ser agradecidos. We want to be those who don't make the same error that Satan did. No queremos cometer los mismos errores que cometió Satanás. There's such a battle going on throughout the universe, Porque en el universo hay una gran batalla and we want to do things God's way. y nosotros queremos hacer las cosas a la manera de Dios, conforme a su voluntad. Continue on with the thought of the law first mentioned. Continuando con la ley de la primera mención, We know that Adam and Eve were tested, sabemos que Adán y Eva fueron probados. and the first test happened in the garden. La primera prueba o el primer examen sucedió en el huerto. He was tested in Genesis 2:16 through 17. En Génesis 2, del 16 al 17, él fue probado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So man was born to be tested. El hombre nació para ser probado. We see that in the beginning. Esto lo vemos en el principio. Test lets us know what are the issues of our heart. Las pruebas nos permiten saber qué hay en nuestro corazón. When I first considered the thought of man was born to be tested, Cuando yo analicé el concepto de que el hombre nació para ser probado, it put a fear in my heart. entró un temor a mi corazón. And I started bringing that to the Lord. Y entonces le llevé esto que estaba sintiendo al Señor y se lo entregué a Él. But I'm starting to realize more and more Pero cada vez más me doy cuenta that God tests us for our good, que Dios nos prueba pensando en nuestro bien, so we can see what is in our heart. para que podamos ver qué hay en nuestro corazón. And we consider the beginning of the testing of man. Y al pensar cómo comenzó la prueba de la humanidad,
And it didn't end well when they failed the test. y que no les fue bien cuando fracasaron esa prueba. In Genesis 3, verse 6, En Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. when we choose, we lose. Cuando nosotros decidimos, nos va mal y perdemos. When God's choice is accepted and followed, Cuando aceptamos la decisión de Dios y la seguimos, then there's victory. hay victoria. So, in the beginning of sin of man, there's a seed. Al principio, cuando el hombre peca, ahí hay una semilla. So, when someone wants to consider, well, what will a little sin hurt? Y entonces cuando alguien piensa, ay, pero si es un pecadito, ¿qué mal me va a hacer? We go back to the beginning, Entonces en ese momento debemos regresar al principio, and it brought death. porque ese pecadito lo que produjo fue muerte. This shows us the law of first mention. Y esto nos muestra la ley de la primera mención. Amen. We'll Amén. stop there. Vamos a detenernos aquí.